El proyecto de Aulas Cuna se ha centrado en la preparación del profesorado y de especialistas en la atención de la primera infancia, con la intención de dar una formación global que les permita colaborar y posibilitar espacios interdisciplinares que doten de mayor calidad a la atención temprana del país. Todo esto de forma gratuita para generar espacios de convivencia en zonas marginales. La Comunidad Iberia de San Salvador es uno de estos espacios marcados trágicamente por la delincuencia juvenil. Se ha contado con un gran equipo multidisciplinar para afrontar este reto. Gracias a dicho equipo, ha podido darse respuesta a las necesidades de las personas participantes, familias, alumnado y profesorado. Las familias con sus hijos e hijas se beneficiaron de las sesiones participativas, extrayendo ideas para los primeros años, y el profesorado, personal sanitario y otras especialidades han podido beneficiarse de nuevos contenidos. Las actividades consistieron en sesiones formativas online durante 4 meses y otros 2 meses mediante píldoras y tutorías. Durante la formación presencial, familias, niños y niñas y profesionales experimentaron contenidos que se consideraron necesarios para colaborar en mayor medida en el tratamiento de la primera infancia. Además, se contó con las familias y sus hijos e hijas para que las docentes pudieran comprobar el grado de adecuación de las propuestas planteadas. Así, se promovió una mejora familiar al propiciar espacios de encuentro para el disfrute y, al mismo tiempo, la formación. También se propiciaron espacios en ambientes sociocomunitarios considerados marginales. El trabajo realizado durante el proyecto destacó porque respondió principalmente a ODS como la educación de calidad y la reducción de las desigualdades, entre otros. Profesorado, familias y especialistas en salud se beneficiaron ampliamente reciclándose y formándose para complementar las actuaciones de sus colegas en atención temprana. Puede concluirse que la Comunidad Iberia, gracias a la formación en atención temprana y a la preparación de espacios programada, podrá llegar a perder su estigma de zona marginal y peligrosa para la ciudadanía salvadoreña.